que se encuentren, espero que se encuentren muy bien. Un gusto saludarlos, estudiantes en su mayoría de primer año, la Facultad de Derecho en su segundo semestre, ¿verdad? El día de hoy estamos haciendo, como parte del ciclo de conferencias del grupo de pesquisa Derecho y Sustentabilidad, una actividad de cátedra con la colaboración de la profesora Ana Lorena, con la González, con la participación también del profesor Gustavo, que ahí nos acompaña el día de hoy. Decirles que es una cátedra, la verdad, con la cual se puede trabajar de manera coordinada, y el tema que nos ocupa el día de hoy tiene tal vez algunas aristas importantes a considerar, que es sobre cuál es la relevancia en la academia de que los estudiantes se involucren también en temas de investigación, ¿verdad? De cómo los estudiantes pueden, junto con el personal docente, junto con los investigadores de esta unidad académica, trabajar en temas de investigación de fenómenos sociales que tienen relevancia en la actualidad. Entonces, yo siempre digo que el grupo de pesquisa con la generación C0, que fue una generación que entró exactamente en 2020 con la pandemia, han sido 5 años de verdad de mucha producción, de mucha colaboración, porque es una generación que se involucró directamente con el trabajo académico a partir de una perspectiva de pensamiento complejo, y uniendo todo el conocimiento que aprenden en las salas de aula, pues también han realizado trabajos de investigación a lo largo de 5 años que les ha hecho escribir artículos conjuntos con docentes, participar en charlas, participar en congresos internacionales, organizar un congreso inclusive internacional en materia de litigancia ecológica y climática. Entonces, sin duda es una generación de la cual tengo mucho orgullo y mucho agradecimiento por todo lo que han hecho a lo largo de estos 5 años. Y para esta generación, que ahora está en primer año, estoy seguro que también su camino por la facultad va a ser muy productivo, muy enriquecedor y de muchas cosas interesantes, ¿verdad? En este mundo tan cambiante, tan volátil. También no puedo dejar de manifestar mi agradecimiento y a la actual decanatura, también mi felicitación, porque el miércoles pasado la comunidad académica le dio un voto de confianza a la actual decanatura, a todo su equipo de trabajo, y aquí está el profesor Gustavo, que es el coordinador de gestión de la calidad. Mi agradecimiento a la decanatura por todo el apoyo que siempre ha dado a todas las iniciativas estudiantes docentes. Yo siempre digo que los docentes estamos aquí porque los estudiantes nos permiten hacer ese trabajo de enseñanza, ¿verdad? La enseñanza-aprendizaje es una herramienta dialógica. Necesitamos estar siempre contribuyendo de manera conjunta. Y el área del derecho es un área de la investigación, ¿verdad? Es un área de la investigación. Decía Freire que no basta darles a los estudiantes 100, 200 páginas si esa lectura no es hecha de manera reflexiva, si no es hecha de manera crítica. De manera que ustedes van a percibir a lo largo de la carrera que la investigación es una constante en cualquier perfil del derecho, sea el litigante, sea el consultor, sea el académico, sea el juez. El que no investiga se queda rezagado, porque nosotros somos intérpretes del lenguaje, intérpretes de fenómenos sociales. De manera, cuando hace muchos años, cuando discutíamos sobre el curso o la importancia de los cursos de métodos de investigación en la carrera, e incluso varios, defendíamos la idea de que fueran transversales a toda la carrera. Logramos 2, lo cual es importante. Carreras como psicología tienen 8, entonces tenés investigación a lo largo de toda la carrera. Pero había un colega que nos decía que para qué cursos de investigación, que la verdad los abogados no tenían que saber investigar, que los abogados no tenían metodología para investigar, que lo único que tenían que hacer era leer. Entonces ahí la pregunta que tenemos que formularnos: esos documentos que tenemos que leer, ¿a dónde se producen? En la nada. La norma se produce en un mundo abstracto. Son ustedes mismos, somos nosotros los que con pensamiento crítico, ¿verdad?, vamos a producir ese conocimiento que después va a ser objeto de lectura, ¿cierto? Porque Robert Alexie, cuando hizo todas sus apreciaciones sobre la teoría de los derechos fundamentales,
no se las inventó, ¿verdad? Fue producto de un proceso reflexivo. Entonces, de manera que ese proceso reflexivo se ha visto fortalecido por esa decanatura, apoyando las ideas de pensamiento sistémico, de perspectiva dialógica y de pensamiento complejo que ustedes ya han visto en su primer semestre y que seguimos aprofundizando. Y además me siento, repito, muy feliz por tener dos colegas de altísimo nivel en esta cátedra que no solo enriquecen el trabajo que hacemos, sino que además permiten una convivencia amena. El profesor Gustavo y la profesora Lorena, a quienes les tengo una profunda admiración y respeto. De manera que vamos a dar inicio a esta segunda conferencia del ciclo del grupo de pesquisa, no sin antes invitarlos a que se acerquen al grupo de investigación, a este grupo, al GPDS, o que promuevan, ojalá, la formación de otros grupos de investigación en la facultad. Son ustedes los que pueden construir los cambios que la sociedad necesita. Sin más preámbulo, le voy a dar la palabra a los diferentes estudiantes del grupo de pesquisa que hoy les van a presentar, yo creo que un trabajo que es interesante. No es lo mismo a veces cuando los docentes presentamos la forma en que tenemos que investigar o comenzamos a hacer un diálogo con ustedes, ¿verdad? Y vamos hablando de aquellos pasos de investigación que tienen que ser seguidos a partir de la idea de complejidad. Creo que también es importante ver que ustedes tengan la experiencia del lado del estudiante sobre cómo investigar. Como les digo, ya estos 4 muchachos ya han ido en 2 oportunidades a congresos internacionales, en Brasil, en Río de Janeiro, y además han organizado congresos aquí en la academia costarricense. Entonces, mi felicitación a los 4 y les voy a ceder la palabra en estos momentos para que puedan comenzar a discutir. Algunos de ellos van a hablar sobre la importancia de la justificación en el proceso de investigación. Algunos de ellos van a hablar sobre cómo tenemos que plantear un objetivo a partir de la idea de pensamiento complejo. Otros nos van a hablar sobre la importancia del marco teórico. Y la idea es que de lo que ellos presenten, ojalá que ustedes participen, hagan preguntas y establezcamos un diálogo que pueda tener contribuciones importantes para el desarrollo de los cursos que ustedes llevan conmigo, con la profesora Lorena y con el profesor Gustavo. De manera que muchísimas gracias por estar aquí. Le voy a ceder la palabra entonces al primer integrante del grupo de pesquisa, que es Álvaro Pérez Bennett. Álvaro, dentro del grupo de pesquisa tenemos varias categorías. Álvaro y los demás compañeros pertenecen a la categoría que llamamos estudiantes senior, ¿verdad? Que son los estudiantes que ya están en los últimos niveles de la facultad o que son egresados. Hay otra categoría que se llama estudiantes junior, y los que van ingresando, que aquí tenemos varios: Luis, Melanie, David, ¿verdad? Están en el grupo de pesquisa, ellos están en el segundo semestre de su primer año. Ellos son estudiantes de iniciación científica y es la generación de ustedes, la generación de recambio, que va a tener la oportunidad y tal vez la responsabilidad de sustituir a esta generación que tantas cosas positivas ha hecho en el grupo de pesquisa. Mi agradecimiento, reitero, a la decanatura y a esa generación C0, que yo la llamo cariñosamente la generación pandemia, ¿verdad? Porque fueron los que entraron exactamente en el momento en que la pandemia se inició. Solo nos vimos el martes, que tuvimos clase, luego solo nos vimos de manera virtual y curiosamente ha sido la generación, diría yo, más fiel, en el sentido de ya estar prácticamente 5 años y medio trabajando conmigo y con los compañeros del GPDS. Entonces, Álvaro, le cedo la palabra para que usted pueda hacer su exposición. Muchas gracias. Bueno, buenos días. En primer lugar, agradecer al profesor Peralta por su invitación a formar parte de este espacio, a la profesora Ana Lorena también, y a ustedes por su presencia en esta mañana. Mi investigación está titulada Diplomacia climática y prevención de conflictos ambientales a gran escala, un análisis de la relación entre paz global, recursos naturales y negociaciones internacionales. Antes de entrar en profundidad, sí me gustaría aclarar que la diplomacia no se puede ver únicamente desde un punto de vista jurídico, y eso es algo que vamos ahora a explorar desde el pensamiento complejo. La diplomacia requiere el apoyo o se nutre de una serie de disciplinas como la economía, las relaciones internacionales, las ciencias políticas, el protocolo y ceremonial del Estado, también elementos económicos, y todos estos elementos son los que van a nutrir, digamos,
el quehacer diplomático y sobre todo las investigaciones sobre el quehacer diplomático. En primer lugar, tenemos el pensamiento complejo introducido por Edgar Morin y yo utilicé específicamente 3 principios que van a orientar el desarrollo de pues, mi tema. En primer lugar, el principio sistémico, que consiste en que todo sistema está constituido por interacciones entre sus partes y el todo no se reduce a la suma de las partes. El principio de bucle retroactivo, que nos dice que las causas actúan sobre los efectos, pero los efectos también pueden actuar sobre las causas, y esto va a ser muy importante cuando hablamos de diplomacia climática. Y también el principio dialógico, que permite pensar conceptos que son complementarios, concurrentes y antagonistas al mismo tiempo. Por ejemplo, orden-desorden, estabilidad-cambio, hay un poco de uno en el otro. ¿Cómo los aplico? Bueno, el principio sistémico básicamente habla de esta relación entre los sistemas y entre las partes. La diplomacia climática en ese sentido no puede entenderse como aislada, es un sistema complejo donde interactúan múltiples actores y múltiples factores. Por ejemplo, estados, organismos internacionales, empresas, comunidades locales y más recientemente el auge de las organizaciones no gubernamentales que han contribuido enormemente al fortalecimiento de las distintas declaraciones, resoluciones y otros instrumentos de soft law. En ese sentido, como ejemplo, les coloco aquí, las negociaciones en la COP no solo dependen de acuerdos jurídicos, sino también de factores económicos, por ejemplo, los mercados de carbono, tecnológicos, es decir, el desarrollo de energías limpias, el desarrollo de movilidad eléctrica, políticos, por ejemplo, alianzas geoestratégicas, las relaciones entre diferentes bloques de poder a nivel internacional, y sociales, la presión ciudadana, los aportes de la sociedad civil, las organizaciones no gubernamentales, etc. ¿Cuál es la relación con la paz global? Bueno, un conflicto ambiental que se caracteriza por escasez de agua, deforestación, etc. Bueno, migraciones por causas vinculadas a la emergencia climática, puede desatar tensiones regionales afectando la estabilidad mundial. Por lo tanto, es necesario que se integren dimensiones ambientales, políticas, económicas y culturales en este enfoque sistémico. Seguidamente, en la aplicación del bucle retroactivo, es importante destacar que en la diplomacia climática los efectos de las políticas adoptadas retroalimentan sus causas generando bucles de retroalimentación, positiva o negativa. Hago esta diferenciación porque es importante identificarlos para ver, digamos, el contraste y también integrarlos dentro de la investigación para poder tener una visión más integral de las diferentes retroalimentaciones que se dan. Podemos tener como ejemplo, digamos, positivo. Si los estados acuerdan reducir emisiones, vamos a mejorar la resiliencia climática, nuestra capacidad de adaptación y mitigación, se va a disminuir la competencia por recursos, aumenta la paz y se fortalece la cooperación internacional. Por otro lado, si no se logran los acuerdos, el cambio climático, la emergencia climática se va a intensificar, que es algo que ya estamos notando en la actualidad, va a aumentar la escasez de recursos y sobre todo los conflictos derivados por la escasez de recursos. Es decir, las guerras del mañana no van a ser tanto por razones político-históricas, sino justamente por la obtención de recursos cada vez más escasos. Va a haber una disminución de la cooperación y se bloquean futuras negociaciones, básicamente aumentando la escalada de tensiones y sobre todo la violencia en un nivel global. Esto se traduce definitivamente en una afectación directa a los derechos humanos y a la estabilidad de muchas comunidades y de muchos actores. El bucle también pues muestra que la prevención de conflictos y la paz global no son resultados finales, sino procesos que se van a alimentar constantemente, que se van a retroalimentar constantemente. Es decir, cada conferencia, cada negociación, cada diferente actividad de política exterior de los estados sobre la emergencia climática va a tener un efecto de retroalimentación en este sentido.
Ahora, antes de seguir, me gustaría hacer la anotación que hay una diferenciación entre diplomacia climática y diplomacia ambiental. En diplomacia ambiental vamos a tener todo lo vinculado justamente con temas ambientales y va desde la diplomacia azul que cubre los océanos, diplomacia sobre la biodiversidad y sobre todo la diplomacia climática que va a surgir como una diplomacia especializada en la atención de la emergencia climática. Ahora, aplicando el principio dialógico podemos entonces desarrollar determinadas relaciones. En primer lugar, cooperación versus competencia. Los estados cooperan para reducir emisiones, pero al mismo tiempo es necesario analizar que también compiten por financiamiento climático y tecnología y además en determinados supuestos van a competir justamente por un protagonismo verde. Esto obviamente trae sus consecuencias y nos permite analizar justamente la relación de los estados en ese sentido. Otra aplicación del principio dialógico tenemos el interés nacional o estos discursos sobre la soberanía que cada vez son más populares versus el bien común global. Es decir, cada país va a buscar su desarrollo económico, su autorrealización siguiendo determinados modelos económicos, pero al mismo tiempo debe ceder para poder garantizar la estabilidad planetaria y poder alcanzar un acuerdo común global. Por un lado también tenemos la relación entre orden versus incertidumbre. Viéndolo así, como por ejemplo los acuerdos van a crear un marco de orden jurídico, pero al mismo tiempo estamos negociando con variables climáticas que son inciertas hasta cierto punto porque dependen en gran medida de la acción que tomemos hoy para poder reducirlos. Aceptar esta tensión complementaria va a poder permitir comprender por qué las negociaciones internacionales no son lineales, sino procesos que van a tener avances y retrocesos y que van a estar condicionadas en buena medida por la voluntad política de los estados. Como pregunta de investigación me he trazado en qué medida la diplomacia climática actúa como un mecanismo estratégico para prevenir conflictos ambientales a gran escala en un contexto de disputa por recursos naturales y búsqueda de paz global. Para poder entender este problema, esta pregunta o este principal problema de investigación, es necesario ver, por ejemplo, que el contexto de emergencia climática representa hoy una amenaza a los derechos humanos y a la paz global, sobre todo que va a tener afectaciones más agudas en países del sur global y también que es necesario analizar la diplomacia climática como herramienta para la prevención de conflictos, como ya les dije, derivados de esta búsqueda de recursos naturales. Algunas palabras claves que podemos sacar de este tema es diplomacia climática, prevención de conflictos, resolución alternativa de conflictos, es decir, ese carácter más preventivo, paz global y negociaciones internacionales. Y bueno, con esto me gustaría hablar un poco rápidamente de mi marco teórico. Incorporé no solo una perspectiva jurídica, sino también una perspectiva más sociológica y antropológica, viendo temas de resolución alternativa de conflictos, teoría de las relaciones internacionales, ciencias políticas, etcétera, y sobre todo pues perspectivas científicas también que van a permitir orientar los resultados de el trabajo. Y bueno, estos son como algunos de los lineamientos que estoy siguiendo para realizar mis conclusiones. Es básicamente identificar la diplomacia climática como herramienta clave preventiva y cómo esto nos va a exigir capacidades técnicas e institucionales, mecanismos alternativos de resolución de conflictos, una inclusión comunitaria y una gobernanza descentralizada, y también identifico algunos retos, que es la necesidad de articular soluciones legítimas, sostenibles y plurales para la paz global. Muchas gracias.
Gracias a Álvaro por la exposición tan clara, ¿verdad? Tan didáctica. Él nos presentó entonces cómo el pensamiento complejo puede ser la perspectiva que yo adopte, no la única, claro, pero puede ser la perspectiva que yo pueda adoptar para hacer un trabajo de investigación. Además nos presenta de manera bastante clara cómo voy a plantear una pregunta de investigación, cómo utilizo referentes teóricos de otras áreas del conocimiento que me van a ayudar a entender un contexto, ¿verdad? Que el tema de la diplomacia en materia ambiental tiene un contexto muy relevante, como Álvaro mencionó, que es un contexto de una sociedad globalizada, ¿verdad? Es una sociedad muy distinta a la de la primera modernidad y que exige ese excelente trabajo que viene realizando Álvaro en su proyecto de investigación. Él, además de ser en este momento estudiante senior del GPDS, trabaja también como asesor en la Corte Interamericana. Entonces, muchísimas gracias a Álvaro. Le paso la palabra a Miguel Blanco, que también es estudiante senior del GPDS. Si bien Miguel no es de la generación C0, yo lo considero como parte de esa generación porque entró exactamente al grupo de pesquisa en el momento que ellos entraron. Miguel nos va a hablar un poco entonces, de la mano con las ideas que nos dio Álvaro. Él va a profundizar ahora un poco sobre lo que es el tema de la relevancia en una investigación de la justificación. Entonces le doy la palabra ahora a Miguel. Más o menos las exposiciones de ellos pueden durar un poco más, poco menos, pero la idea es que se hagan en 10 minutos. Eso no es, digamos, tajante, pero lo importante es que después de que ellos presenten, ustedes formulen dudas, preguntas, observaciones, tal vez relacionadas incluso con investigaciones que ustedes están haciendo en su curso o con cosas que ustedes aprendieron. Vean que Álvaro en su exposición fue bastante didáctico sobre cómo los diferentes principios de complejidad que él nos explicó pueden colaborar para hacer un trabajo consistente en temas de diplomacia climática y cómo el tema climático se vuelve también clave para poder entender eventuales conflictos bélicos a futuro, conflictos por recursos que a la postre podrían suponer un quebranto de derechos humanos. Miguel. Bueno, buenos días. Muchas gracias, profesor, por la presentación. Como adelantaba el profesor Peralta, yo voy a centrar el tema de mi presentación en la justificación y la importancia de investigar en el derecho. Para ello, voy a tomar como base una investigación que desarrollé durante este año de la mano de Marisol Chinchilla, que es la persona que va a exponer después de mí, y con la orientación del profesor Carlos Peralta. Esta investigación trataba sobre la litigancia ecológica en el Antropoceno basada en un caso específico de nuestro país. Es importante destacar que esta investigación preliminar se da en el contexto del grupo de investigación del que formamos parte, el grupo del GPDS, y el análisis parte de un paradigma de complejidad orientado hacia la transdisciplinaridad. Esta investigación fue presentada en un congreso internacional en Brasil y de ahí podemos tomar algunas experiencias que hoy vamos a explicar en esta presentación. Me gustaría para comenzar explicar un poco cómo es un proceso de investigación en un grupo de pesquisa como el que nosotros formamos parte, porque tal vez puede ser un poco ajeno a algunos estudiantes de la facultad y de este modo pueden entender mejor cómo es el trabajo que hemos realizado. Lo primero es destacar que siempre se da en un trabajo en equipo. La investigación, como van a ir viendo a lo largo de la carrera, tiene un componente de trabajo en equipo muy importante que se puede ver de diferentes formas. Por ejemplo, yo ahorita estoy desarrollando mi trabajo de final de grado y Marisol es un par que está revisando mi tesis y entonces yo le puedo decir a ella, mira Mari, yo terminé este capítulo, lo puedes revisar y yo luego se lo mando al profesor ya con las observaciones que Marisol ha hecho y eso me da también a mí una forma en la que yo puedo ir mejorando por medio de la crítica constructiva las formas en las que estoy desarrollando mi investigación. Esto se da a lo largo de todo el proceso de investigación que hacemos en el grupo de pesquisa. La crítica constructiva es importante porque parte desde el punto de que nosotros respetamos lo que están haciendo las demás personas, pero también construimos juntos este tipo de investigaciones. Y otro
factor fundamental es la cooperación que tenemos con otros grupos de pesquisa. Por ejemplo, el GEMADI, que es el grupo que organizó el congreso que fuimos a presentar estas investigaciones en Brasil, y el que dirige la profesora Annalise de Carli, que es la profesora que vamos a tener este semestre como invitada internacional. También vale la pena destacar que estos grupos colaboran en investigaciones más avanzadas, por ejemplo, en nuestros proyectos de tesis, porque uno de los lectores de mi tesis es un profesor brasileño que es el director del GPDA, que es parte de la Universidad Federal de Santa Catarina, y uno de los lectores de la tesis de Marisol es justamente un profesor del GEMADI, que es el doctor Pedro Curbelo. Entonces, nosotros hacemos también con estas universidades una ida y vuelta de cómo estamos haciendo nuestras investigaciones. Tenemos reuniones en las que participamos también vía Zoom. Y un punto súper importante para acabar en este punto es la interdisciplinariedad que forma parte de nuestras investigaciones. Entonces, nosotros investigamos en derecho, pero no solamente tenemos una variable jurídica, también tenemos variables sociológicas, filosóficas, tenemos que tomar en cuenta, por ejemplo, cuestiones de biología o química que tienen que ver justamente con cuestiones ambientales que no podemos dejar de lado. Y aunque todo esto suena tal vez un poco como complicado de traer esas otras áreas del saber a nuestras investigaciones jurídicas, todo tiene una razón de ser, y parte de ello es cómo justificamos nuestra investigación. Una justificación para una investigación jurídica parte al menos de estos tres puntos. Una justificación en un sentido amplio, que es lo que nos dice, por ejemplo, ¿por qué o para qué estoy investigando yo sobre este tema? Entonces, el caso específico que les decía era sobre litigancia ecológica en Costa Rica. Y yo decía, ok, yo estoy investigando sobre este tema porque es un tema que no se ha desarrollado mucho en Costa Rica y pienso que es importante que tengamos un debate jurídico en nuestro país sobre las diferentes perspectivas o nuevos paradigmas del derecho ambiental que tal vez no estamos tomando en consideración hasta ahora. Y por medio del análisis de una sentencia de la Sala Constitucional, podemos ver cómo los magistrados van haciendo o van integrando o no estos nuevos paradigmas dentro de la discusión jurídica nacional. También tenemos que justificar por qué es actual este tema. Como les decía en el punto anterior, justamente mi tema es un tema que no se ha desarrollado mucho en el país, entonces era muy fácil justificar esto porque es un tema novedoso, incluso a nivel internacional, y por lo tanto se puede transportar también a Costa Rica el hecho de que no ha sido un tema muy desarrollado. Y la pertinencia se debe explicar en dos razones. Por un lado, ¿cuáles son las razones académicas que me dicen a mí, ok, el tema sobre la litigancia ecológica tiene una importancia académica en la cual estoy aportando, por decir algo, a la Facultad de Derecho, a la discusión jurídica nacional, estas características, y también unas razones sociales, como podrían ser, por ejemplo, el reconocimiento de valores bioculturales de personas indígenas que forman parte de nuestro país, que no son reconocidos generalmente, y por eso es importante incluirlos dentro de esta investigación. Y a partir de ello también se puede conectar con la importancia de la investigación en sentido amplio dentro del derecho. Yo considero que de verdad que la investigación es fundamental en nuestra formación. Yo que ya estoy terminando la carrera, podría decir que ha sido uno de los ejes fundamentales dentro de mi formación, dentro de la facultad, porque tal vez como elemento provocativo podemos pensar qué diferencia a un buen abogado o una buena abogada de alguien que solo opina sobre leyes, porque al final nuestra formación tiene que ser holística y no seamos personas que solamente repitamos lo que dice un código, sino que podamos entenderlo y podamos saber de dónde vienen estas normativas o estas decisiones que son tomadas y por qué nosotros podemos utilizarlas a nuestro favor. Tiene un valor, digamos, que yo definiría en tres partes. Por un lado, podemos entender de mejor manera las fuentes del derecho, lo que implica comparar normativas o analizar cambios
desarrollar un pensamiento crítico y no solamente repetir lo que se nos dice, sino que tengamos un pensamiento crítico y poder decir, por ejemplo, si estamos de acuerdo a nuestra opinión informada, si estamos de acuerdo o no con un proyecto de ley que se está discutiendo en la Asamblea Legislativa. Y también sumamente importante aprender a argumentar, porque mucho de nuestras tareas diarias se ven por cómo nosotros argumentamos y hacemos que otras personas eh, entiendan nuestros puntos de vista y puedan o no estar de acuerdo con los mismos. En algunos ejemplos cotidianos de cómo podemos usar la investigación, no es solamente si queremos dedicarnos al ámbito académico. Las personas abogadas todos los días usamos la investigación. Por ejemplo, digamos que yo soy litigante y voy a ir a defender un caso, yo no puedo nada más leerme el código, no sé, de trabajo y llegar con eso y decir, no sé, artículo tal, dice esto y esto. Yo tengo que hacer una investigación de fondo para poder defender a mi cliente en este caso. Si estoy redactando, por ejemplo, un contrato en derecho corporativo, debo informarme y investigar sobre cómo las partes, la necesidad de las partes y cómo puedo hacer que mi cliente se vea favorecido con ese contrato y no se viole ninguna disposición internacional, por ejemplo. Y en las políticas, digamos, si nos queremos dedicar al ámbito político, cómo se puede realizar una reforma, cuáles son los antecedentes legislativos, cómo funcionan los diferentes órganos de derecho en nuestro país. Entonces, creo que tal vez es algo que se suele obviar, pero es sumamente importante en nuestra práctica diaria, a pesar de que no queramos ser personas que nos queramos dedicar justamente a la investigación jurídica como tal o a la academia. Había dejado como un espacio para consultas o comentarios, pero lo pasamos para el final, donde podremos comentar las 4 presentaciones. Entonces, eso sería todo de mi parte. Muchas gracias. Gracias a Miguel. Yo creo que otra virtud también de nosotros en el área del derecho es la capacidad que tenemos de transmitir conocimiento de manera sencilla, de manera sucinta, ¿verdad? Y de manera crítica al mismo tiempo. Creo que Miguel nos explicó muy bien cuál es la relevancia que tiene una adecuada justificación en alguna investigación que yo haga, ¿verdad? Y recalcó también muy bien cómo nosotros en el área del derecho, ante una realidad tan volátil como la que tenemos actualmente, donde la inteligencia artificial avanza a pasos gigantescos, si nosotros de verdad queremos llegar a destacar en la profesión en la cual nos encontramos, es importante que tengamos un espíritu reflexivo y crítico, porque si no la inteligencia artificial, ¿verdad? Ya por ahí se señaló la semana pasada, en poco tiempo podría llegar a sustituir a abogados y médicos. Entonces todo ese proceso de reflexión, y vean que además ellos vienen trabajando esto a lo largo de 5 años de manera paulatina, al punto que ya han llegado a exponer incluso en portugués, ¿verdad? En otros centros académicos, han hecho educación ambiental en escuelas, han coordinado congresos y todo en ese espíritu colaborativo de amistad que mencionaba Miguel. La investigación y el trabajo se hace más ameno, más creativo y más productivo si aprendemos a cooperar en lugar de competir. Y eso es sumamente importante. Y eso creo que es una de las cuestiones que más tenemos que fortalecer en este mundo tan individualista y tan competitivo. En la medida que podamos hacer redes de cooperación, pues todos vamos a avanzar. Y yo siempre destaco que todos ellos han tenido un trabajo bastante importante, porque incluso varios estudiantes del GPDS ya han participado en la redacción de obras académicas conmigo. Y eso también me llena de orgullo, porque para llegar a una obra académica no es un trabajo que se hace en cuestión de 30 días, hay todo un proceso. Hay todo un proceso que además estos 4 jóvenes que están aquí con nosotros el día de hoy, su proyecto de investigación no lo comenzaron con la matrícula de la investigación dirigida. Lo vienen haciendo de manera paulatina y de manera paulatina en diferentes actividades y desde diferentes ángulos. Y aquí está estudiantes también de ambiental, Matías y Caleb. Matías incluso que está trabajando en el instituto, Caleb que se va a incorporar a la cátedra de métodos. Ellos vieron cómo
los mismos estudiantes el martes pasado presentaron desde otra perspectiva, ¿verdad?, más de carácter epistemológica para los temas ambientales, el desarrollo de sus actividades. En la medida en que tengamos ese tipo de habilidades creativas de pensamiento sistémico, se van a ver fortalecidas todas las actividades que yo hago en la facultad. Por eso yo soy un fiel defensor, y la decana pues también tiene una perspectiva social, de pensamiento complejo, doña Marcela. Las clases, los cursos, el proceso de enseñanza-aprendizaje tiene que ser dialógico, tiene que ser una enseñanza ya no que recalque la transmisión de información para la posterior recepción de información para un examen parcial. La enseñanza tiene que ser fundamentada en proyectos, tiene que ser de bases teóricas más componentes prácticos, de manera que me prepare para un mundo que de verdad cada vez te exige más. Hoy en trabajos de investigación es necesario incorporar todo el componente de la huella de carbono, de la inteligencia artificial. Eso era algo que 10 años atrás no era necesario. La variable climática en la época en que estábamos nosotros en la facultad, ¿verdad?, iniciando nuestro camino en la docencia, era algo que no se discutía en derechos humanos. Eso les va a dar la diferencia, jóvenes. La posibilidad de que ustedes consoliden sus bases epistemológicas en los primeros 3 años de la carrera es fundamental. A veces es bueno esperar un poquito para entrar al mundo laboral. Es bueno tener bases teóricas y procesales que me permitan entrar al mundo laboral con conocimiento pertinente. La paciencia también es una virtud, y la constancia también. Y el proceso de investigación es algo también importante que resaltar. Ellos lo han hecho de acuerdo a un cronograma, ¿verdad? Siempre hay que planificar las cosas para que no salgan en carrera. Yo siempre digo, y le digo a mis estudiantes que están aquí en el curso de investigación, un día, 2 días antes de una evaluación, usted ya no tiene que estudiar absolutamente nada. Ya usted tiene que dedicarse o a programar un partido de fútbol o estar relajado, ¿verdad?, porque se supone que usted ya cumplió con su proceso, ¿cierto? Y lo que yo vi en primer año, ojalá que no lo tenga olvidado en quinto año. El proceso es acumulativo. Muy bien, gracias a Miguel, el cual también estoy muy orgulloso por todo lo que ha hecho. Y ahora le paso la palabra a quien cariñosamente yo llamo la señora de las aguas, porque desde que está en primer año se interesó por el tema de los recursos hídricos, Marisol Chinchilla, quien también nos va a exponer un poco ahora sobre las variables relacionadas propiamente con el problema, ¿verdad?, con el problema de investigación y cómo plantear un adecuado problema. Nosotros los abogados tendemos en el mundo del derecho a decir que un problema es el conflicto de una norma. El derecho es una cámara, ¿verdad? Ya no se diría ni hablar de cámara, es un celular, ¿verdad? Es un celular que lo que capta es una realidad. El problema muchas veces de fondo tiene que ver con hechos, con fenómenos sociales, con fenómenos objetivos que el derecho tiene que observar para lograr el bien común. Muchas veces, pues en una que otra situación, pues sí vamos a tener un problema de conflictos procesales, pero por lo general el derecho atiende a resolver problemas. El cambio climático no es un problema de aprobar o no aprobar el Acuerdo de París. El Acuerdo de París es una fotografía de una realidad más compleja que, por ejemplo, tiene una relación con los gases de efecto invernadero. Y los gases de efecto invernadero tienen una relación con el modelo de producción, y así de manera conectada. El Acuerdo de Escazú en sí mismo, la no ratificación de Costa Rica, el Acuerdo de Escazú no es un problema, ¿verdad? Es una consecuencia no adecuada para la solución de un problema que es la falta de acceso a información, la falta de participación ciudadana, la falta de acceso a la justicia y la falta de una defensa efectiva de líderes ambientales. Ese es el problema de fondo, injusticias socioambientales. ¿Qué hace el Acuerdo de Escazú como norma? Venir a tratar de dar una imagen más clara sobre cómo evitar ese tipo de conflictos. Marisol, entonces queda usted con la palabra. Bueno, buenos días a todos y todas. Gracias por estar acá en esta actividad que organizamos desde la Cátedra de Métodos de Investigación y también desde el GPDS. Y tiene como propósito explorar aquellas experiencias de cómo se hace investigación en el derecho a partir del pensamiento complejo. El día de hoy yo les voy a hablar un poco acerca de la investigación que he estado desarrollando en el GPDS, no solo para la presentación en actividades académicas internacionales, sino también que forma parte como mi proyecto final de graduación. Y el título es el reconocimiento de la naturaleza como sujeto de derechos en el contexto del antropoceno. Como primer punto también quería resaltar o fortalecer lo que abordó Miguel
De las experiencias que hemos tenido en el GPDS a lo largo de estos 5 años, hemos tenido la oportunidad de realizar muchas actividades acá en Costa Rica y también actividades académicas internacionales que nos han permitido adquirir muchas herramientas que son muy importantes en el ejercicio profesional de nuestra carrera, no solo en la investigación, sino en las diferentes ramas en las que nos podemos desarrollar como abogados y abogadas. Acá en las imágenes podemos ver fotos de diferentes actividades a las que hemos asistido. El año pasado participamos en el Congreso de Medio Ambiente y Derecho en el YEMAYI. Este año también tuvimos la oportunidad de participar en ese congreso, pero también hemos realizado diferentes actividades en la Cátedra de Métodos de Investigación y Derecho Ambiental, en donde hemos expuesto nuestros trabajos finales de grado, y eso permite la construcción del conocimiento, como decía Miguel, desde una perspectiva de complejidad y también en esa construcción del conocimiento a partir del trabajo en equipo y de la colaboración. Entonces, realmente esta experiencia que hemos tenido en el GPDS ha sido muy importante para nutrir nuestro desarrollo profesional y académico. Ahora bien, entonces, ¿desde qué perspectiva podemos abordar la investigación jurídica y el pensamiento complejo? Desde el pensamiento complejo, lo que se busca es realizar un abordaje inter y transdisciplinario, también atendiendo al contexto dentro del cual se desarrolla el problema de la investigación, porque en el derecho no estudiamos fenómenos aislados, sino que forman parte de todo un contexto económico, social, político, jurídico, que tiene que ser parte o que tiene que ser observado desde la investigación. Es entonces que esta investigación que yo estoy realizando parte de un enfoque de complejidad que se articula transversalmente con el objetivo de dar una perspectiva holística en un diálogo de saberes, es decir, no solo tiene una visión jurídica, sino que también incluye el componente político, sociológico, filosófico, para que en esa inter y transdisciplinariedad se pueda dar un abordaje adecuado del problema. Yo les voy a hablar un poco acerca de cómo se plantea el problema, los objetivos de la investigación y también la hipótesis. Entonces, primero que todo, los objetivos de la investigación son aquellos propósitos que están interrelacionados con lo que queremos estudiar. Y generalmente en las investigaciones se plantea el objetivo general y los objetivos específicos. Pero antes de abordar los objetivos, tenemos que tener en cuenta la construcción del problema. Para esta investigación, el problema que yo me planteé es cómo en el contexto del antropoceno resulta necesario para fortalecer tanto los derechos humanos como garantizar la resiliencia de la biosfera, adoptar un paradigma jurídico que reconozca a la naturaleza como sujeto de derechos. En este contexto, a partir del pensamiento complejo para el abordaje de este problema, se plantean diferentes ideas clave y diferentes autores, como es la sociedad de riesgo, donde los riesgos ambientales son constantes, son temporales, desiguales, también son impredecibles, el antropoceno como un fenómeno multifocal que no solo es una era geológica como es planteada desde la geología, sino que también el contexto de las ciencias sociales es una herramienta epistemológica que nos permite realizar esa discusión acerca de la fragmentación entre el ser humano y la naturaleza, también entre las ciencias sociales y las ciencias naturales. También es importante que se incorpora la variable científica o de la ciencia, aparte de los límites biofísicos, que son ese espacio operativo seguro tanto para la humanidad como para las demás especies, la idea de una racionalidad economicista, que lo que busca es cosificar a la naturaleza y que solo reconoce al ser humano como único sujeto de derechos, y también la idea de la crisis del vínculo, en donde existe una crisis entre los seres humanos y la naturaleza, porque ya no sabemos qué es lo que nos acerca a la naturaleza y qué es lo que nos aleja de ella. Ahora bien, para plantear los objetivos de la investigación es siempre importante considerar la taxonomía de Bloom, que supongo que ya ustedes la han visto en alguno de sus cursos. Entonces esto nos da las herramientas para poder plantear tanto el objetivo general como el objetivo específico, dependiendo qué es lo que nosotros queremos conseguir con la investigación. Entonces, ahora bien, referente a los objetivos, primero hay que considerar que el objetivo general es aquella meta a la que queremos lograr con la investigación. Entonces, en este caso, yo me planteé como objetivo general determinar los parámetros necesarios para la construcción de un nuevo paradigma jurídico ambiental
a partir de los casos de Río Atrato y Vilcabamba que permitan el reconocimiento de la naturaleza como sujeto de derechos, fortalecer los derechos humanos y garantizar la resiliencia de la biosfera en un contexto de crisis ecológica en el Antropoceno. Ese sería mi objetivo general, es como la meta a la que yo quiero llegar con la investigación. Y a partir de ese objetivo general, atendiendo como a esta inter y transdisciplinariedad y a una idea dialógica, se desarrollan varios objetivos específicos. El primero de ellos es explicar los aspectos esenciales, como hablaba anteriormente, del antropoceno como un fenómeno multifocal para entender cuáles son las perspectivas para la inclusión de estos nuevos paradigmas jurídicos. El segundo en esa idea dialógica es analizar la evolución del desarrollo sostenible como base del derecho ambiental, pero también es hacer un examen crítico de qué fue lo que nos permitió ese paradigma del desarrollo sostenible y qué es lo que tenemos que cambiar. El tercero es hacer una comparación entre el paradigma ecocéntrico, biocéntrico y antropocéntrico para obtener una idea acerca de la inclusión de diversos lenguajes de valoración en el derecho ambiental. Y por último es un componente tal vez más práctico y es examinar los parámetros establecidos en los casos de Río Atrato y Vilcabamba para el reconocimiento de la naturaleza como sujeto de derechos. Ahora bien, este problema también responde a una hipótesis que yo me planteé y básicamente la hipótesis, valga la redundancia, es una respuesta anticipada al problema y es una comprensión que tenemos de este que puede verse desde muchas aristas y muchas perspectivas. La hipótesis es aquello que se va a poner a prueba en el desarrollo de la investigación y al final podemos darnos cuenta si aprobamos la hipótesis que planteamos o si se refuta esta hipótesis. Entonces, en el caso concreto, para el problema que ya les expliqué, yo me planteé la hipótesis y es que la complejidad ambiental realmente exige en el contexto del antropoceno la adopción de un nuevo paradigma jurídico que reconozca la naturaleza como sujeto de derechos y a su vez también permita fortalecer los derechos humanos y garantizar la resiliencia de la biosfera en el entendido que existe una relación intrínseca entre el equilibrio de la biosfera y la garantía de los derechos humanos. También un poco ahondar parcialmente que cada objetivo responde a una estrategia metodológica. Entonces, dependiendo cómo usted plantea el objetivo, así va a ser su estrategia metodológica. Por ejemplo, para esta investigación yo me planteé una metodología cualitativa, teniendo diferentes métodos de investigación, ya sea el sistemático, el histórico, el analítico, el descriptivo, y esto permite realmente obtener una visión compleja de las diferentes aristas del problema. Y los fuentes pueden ser revisión bibliográfica, entrevistas, cuestionarios, estudios de casos y demás. Eso es lo que quería yo abordar el día de hoy. Muchas gracias por su atención y quedo a la orden para cualquier duda o pregunta. Muchas gracias a Marisol. Vean que ella resalta, ¿verdad?, la relevancia de poder identificar claramente un problema. ¿Cómo podríamos ayudarnos en una investigación, sea académica, sea al elaborar una estrategia de litigio, sea una resolución? Yo tengo que identificar palabras clave. Entonces yo siempre le digo a mis estudiantes que es importante hacer una especie de nube de conceptos, ideas claves que yo primero tengo que comprender antes de ver cómo voy a resolver. Y vean cómo también queda claro que, a diferencia de lo que decía ese colega, de que nosotros lo que tenemos que dedicarnos es solo a leer, ¿verdad?, como una reflexión crítica en el derecho, porque vamos a ver, el derecho no es solo técnica. Si solo nos dedicamos a leer, mejor hagamos un club literario, ¿verdad? ¿Sí? Nosotros tenemos que hacer un proceso reflexivo sobre aquellas ideas que podemos entender, porque además todo esto que están mencionando ellos, lo que mencionaba Álvaro, Miguel y Marisol, tenemos que entenderlo que tiene una perspectiva, y esa perspectiva no puede desconocer que también existe pluralismo jurídico, multiculturalismo, y que ideas como las que nos presenta ahora Marisol sobre los nuevos paradigmas nos podrían llevar a pensar un nuevo modelo de Estado a futuro, ¿verdad? Distinto al que tenemos actualmente. Nos podría llevar a la formulación de nuevas normas, a pensar en otro tipo de tribunales, en otro tipo de normas procesales. Y hoy teníamos una discusión interesante en el curso ambiental de cómo es tan importante ver que lo procesal y lo teórico, lo epistemológico son caras de la misma moneda. El uno no puede estar sin el otro, ¿sí? Es tan importante las reglas del proceso como las reglas del ajedrez, como toda la estrategia que yo diseño
para poder jugar ajedrez con fundamento en conceptos esenciales, ¿verdad? Si yo no tengo claro, por ejemplo, la idea de derechos ambientales, pues difícilmente voy a poder llevar a la práctica procesal a soluciones viables para evitar injusticias ambientales. Para yo entender la injusticia ambiental es tan importante un tribunal ambiental, sea nacional o internacional, como la propia idea de externalidades ambientales que hoy también discutimos. Entonces, muchas gracias, Marisol. Creo que la metodología también es algo que ella resaltó que es muy importante, ¿verdad? Y ellos hicieron también sus proyectos de investigación, los elaboraron, como les dije, a lo largo del tiempo, que yo los coloco incluso como referencia en mis cursos de cómo cada objetivo que yo planteo en mi investigación, cuando hablamos ya propiamente de investigaciones académicas, tiene que tener una relación con una estrategia metodológica. Y nosotros los abogados tenemos un desafío, los que estudiamos derecho, por lo general que todo lo resolvemos, bueno, ahora con Google, ¿verdad? Yendo a la biblioteca con libros o googleando, ¿verdad? Eso es importante. Claro que los libros son importantísimos, pero también tengo otras técnicas, las entrevistas a expertos, los grupos focales, los cuestionarios. ¿Qué pensará la gente sobre la no ratificación del Acuerdo de Escazú? ¿Sabrán qué es el Acuerdo de Escazú? Porque si yo a partir de esas otras técnicas de recolección de información me doy cuenta que la ciudadanía ni siquiera sabe qué es lo del Acuerdo de Escazú, ahí tengo un primer objetivo a cumplir, es informar a la ciudadanía sobre por qué el Acuerdo de Escazú es relevante. Ajá. Y eso nos haría, por ejemplo, perfectamente desarrollar una investigación X de diferentes perspectivas. Yo también siempre resalto que creo que la principal función de nosotros abogados, y creo que en eso Lorena, Gustavo y yo, nos encanta lo que hacemos, porque el derecho es una herramienta de educación. De nada me sirve a mí tener la mejor ley de tránsito, por ejemplo, en una determinada localidad si la gente no cumple, ¿verdad? Comparar en el alto con ver que el semáforo está en rojo y no me lo puedo y no tengo que pasarlo. Es decir, las reglas tienen que ir acompañadas de una educación y de una comunicación efectiva. Somos comunicadores, somos actores. Por eso juego de roles y teatros jurídicos son tan importantes para aprender en el derecho y para atraer a la comunidad y a la sociedad a lo que hacemos aquí en la universidad. Nosotros no podemos ser simplemente individuos que frecuentamos la facultad, que seguimos usando el elevador y reflexivamente para subir unas cuantas gradas, sigo yo de necio con eso, cuando subir hasta el sexto piso a pie me va a permitir que mi sistema cardiovascular llegue hasta quién sabe qué edad, ¿verdad? ¿Cierto? Entonces el elevador que lo usan las personas que tienen algún tipo de problema físico y que requieren eso, ¿verdad? Los demás hagamos el esfuerzo para entender que el elevador produce huella de carbono y que yo puedo evitar. Así como tengo que tomar mínimo 2 litros de agua por día, porque mi cuerpo no es solo comida chatarra, yo tengo que también pensar en cómo puedo contribuir. Eso también es investigar. Investigar cómo puedo ayudar para hacer pequeñas acciones que mejoren el planeta. Que mejoren el planeta, que mejoren nuestra convivencia. Sin más, le paso la palabra a nuestro integrante más alto del grupo de pesquisa, a nuestro jugador de voleibol, Raymond, ¿verdad? Quien también nos va a hacer una exposición bastante interesante. Vean que ya pasamos por el problema, por pensamiento complejo, por justificación, por objetivos, por hipótesis, y todas conectadas porque son temas ambientales. Pasamos ahora a lo que Raymond nos va a referir ahora sobre el tema de la importancia de un marco teórico sólido, ¿verdad, Raymond? De revisar los antecedentes de la investigación, ¿sí? Que me permiten llegar a ese marco teórico, y a partir de ahí vamos a tener reflexiones. Una vez que Raymond termine, abrimos el espacio para debates y preguntas. Ojalá pregunten bastante, ojalá hagan observaciones, ¿sí? Recordando que también nuestra área del conocimiento es el área de exponernos verbalmente y a nivel escrito. Entre más preguntemos, más aprendemos. Raymond, entonces. Hola, buenos días. Mi nombre es Raymond Alfaro. La investigación que estoy desarrollando es con relación al tema de cambio climático y desplazamientos forzados en la sociedad de riesgo global, partiendo del principio de justicia climática y el reconocimiento de la figura jurídica de los refugiados climáticos en el derecho internacional. Para ello, me voy a referir principalmente al abordaje de los temas del
la propuesta de la hipótesis, así como la formulación del marco teórico, la recopilación de los antecedentes más relevantes para respaldar la investigación y finalmente identificar algunos desafíos para llevar a cabo la investigación. En primer lugar, se propone como hipótesis que en respuesta al riesgo global que suponen los efectos del cambio climático para los desplazamientos forzados de grupos masivos de personas, la aplicación de una epistemología realizada partiendo del principio de justicia climática, de los diversos instrumentos internacionales en materia de cambio climático y refugio internacional, permitiría el reconocimiento de la figura de refugiados climáticos para el ordenamiento jurídico internacional. Esta hipótesis, en la elaboración de la investigación, no se busca en el proceso investigativo pues, que sea aceptada al final de la investigación, sino lo que busca la investigación es buscar los antecedentes relevantes, así como las bases teóricas que puedan dar lugar ya sea al rechazo total de la hipótesis o acogernos a la hipótesis dado al respaldo que vayamos encontrando conforme va avanzando este proceso investigativo. Tengo que agachar. Listo. Ahora, en relación con el marco teórico, primero hay que precisar que toda investigación científica se inicia con la teoría, de manera tal que la teoría permite realizar una ruptura epistemológica de la cual vamos a aproximarnos al fenómeno de estudio. Así, esta teoría puede colaborar a la formulación de una hipótesis que sea contrastable de forma empírica y proporciona los principales conceptos que luego podrán ser operacionalizados de modo tal que cada uno de esos conceptos base en el desarrollo de la investigación tenga un referente empírico como fundamento. Asimismo, el marco teórico orienta, así como lo comentaba la compañera Marisol, con relación a los objetivos específicos, orienta la estrategia metodológica que se va a elegir durante la investigación y finalmente también va a proveer un marco interpretativo en relación a los resultados de la investigación. Entonces, por ejemplo, para la presente investigación se tiene como ejemplo que el problema, de forma resumida, sería que la posibilidad de la justicia climática para las personas desplazadas por desastres naturales mediante la tutela de sus derechos humanos a través de la figura del refugio internacional, de manera tal que de este problema se desprenden como supuestos epistemológicos la sociedad de riesgo global y el antropoceno para analizar el fenómeno de base con relación al cambio climático y la acción antropogénica de la sociedad que agrava los efectos del cambio climático y que también nos permite analizar cómo los estados tienen la responsabilidad de prevenir los efectos adversos del cambio climático sobre los grupos de personas más vulnerables a estos efectos. Y en esta línea también el concepto de justicia climática para analizar las desigualdades con relación a los estados del norte global con los del sur global, en esta relación en donde los estados del norte global tienen un mayor rol en la generación de los efectos y los estados del sur global sufren en mayor medida sus efectos y también se desprende la importancia de analizar la teoría con relación a los desastres naturales, lo cual ya abordaré un poco más adelante, y también la teoría decolonial del refugio internacional para analizar cómo referentes teóricos nos permiten ver, desengranar esta problemática en relación al poder que se ejerce desde una visión colonial del derecho internacional y cómo una visión de colonial nos permite reinterpretar el derecho internacional para que así pueda brindar mayor tutela de los derechos humanos tomando en cuenta el principio ético de la justicia climática.
Entonces, se parte, por ejemplo, de las siguientes bases epistemológicas, que son Ulrich Beck para el tema de la sociedad de riesgo global, Paul Crutzen en relación al antropoceno, Matthew Scott, que es un investigador reconocido en materia de refugio climático y el paradigma de los desastres naturales, y Francesca Rossignoli, quien nos indica este análisis a partir de la teoría decolonial con relación al refugio internacional. Entonces, se parte de esta sociedad de riesgo global y el antropoceno, en donde, inmerso en esta segunda modernidad, los efectos o los riesgos ya no dejan de limitarse al Estado-nación como tal, sino que los riesgos generados, ya sea por agentes estatales o por agentes privados, son de escala global, por lo que también ameritan una respuesta de alcance global. En ese sentido, se propone analizar esto dentro del concepto del antropoceno, el cual nos permite visibilizar la acción humana dentro de los efectos del cambio climático. En ese sentido, aunque no ha sido reconocido formalmente el concepto de antropoceno como una nueva era geológica, este nos da bases teóricas válidas que también son respaldadas, por ejemplo, por la IPCC, que ya actualmente habla de cambio climático antropogénico. Y en ese sentido se hace notar pues, la diferencia de responsabilidad que existe entre los estados del norte y del sur global, y partiendo de esto, se propone el análisis desde el principio de justicia climática, que como les comentaba, reconoce que el cambio climático tiene efectos desiguales entre pueblos, comunidades y generaciones, de manera tal que busca repartir de manera justa cargas, beneficios y responsabilidades frente a la crisis climática. Ya vinculado específicamente al fenómeno de la movilidad humana, la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos ha señalado que este principio demanda la cooperación internacional para el desplazamiento climático, reconociendo la mayor responsabilidad que tienen los países que generan más emisiones, lo cual exige también una obligación de garantizar derechos y reparaciones a quienes menos contribuyen a la crisis, pero sufren más sus impactos. Ahora bien, teniendo en cuenta este marco de justicia climática, se parte de que existen dos paradigmas en tensión con relación a los desastres naturales. Existe la visión dominante, que se puede denominar como el paradigma del riesgo, el cual atribuye la ocurrencia de los desastres propiamente a las fuerzas de la naturaleza, se centra exclusivamente en la ocurrencia del riesgo en sí mismo y no considera la relevancia de los factores sociales que aumentan los factores de vulnerabilidad con los sucesos de los desastres naturales. De manera tal que bajo esta postura se considera que los desastres naturales tienen efectos indiscriminados en las poblaciones. Por otra parte, partiendo del principio social de los desastres, el cual es el que propone Matthew Scott, nos ayuda a entender que en primer lugar que los desastres naturales son una consecuencia de la interacción entre eventos naturales y la vulnerabilidad social. Los desastres como tal no se podrían considerar como desastres si no hay una afectación concreta a grupos sociales. De manera tal que reconoce los factores de vulnerabilidad histórica que puede generar una mayor exposición de las personas a los efectos del cambio climático, y entiende los desastres como un proceso y no por el evento en sí mismo de la ocurrencia, lo cual también se puede relacionar con el
principio precautorio, porque también bajo este paradigma se entiende la carga que tienen los estados de tomar acciones para prevenir que este tipo de desastres puedan ocasionarse. De manera que bajo este paradigma sí se entiende que los desastres naturales tienen efectos discriminados en las personas. También se parte de un análisis de la teoría decolonial del derecho internacional, en donde bajo lo que propone Rossignoli se enfatiza la existencia de colonialidad del poder, en donde se señala al refugiado como un otro racial, también la colonialidad del conocimiento, donde bajo la interpretación restrictiva del refugio internacional no se admitiría la posibilidad de reconocer a estas personas de este estatus de protección, y también desmantela la colonialidad del ser, en donde analiza cómo, dependiendo de la proveniencia de cada persona desplazada por motivos climáticos o por otros motivos, pueden ver jerarquizadas ya sea por su nacionalidad o por su utilidad económica. Ahora, en relación con los antecedentes, se parten de tres antecedentes principales, que es el contexto de cambio climático y sus efectos en los desplazamientos, de la regulación restrictiva del refugio internacional y pronunciamientos relevantes de organismos internacionales. Los desplazamientos inducidos por el cambio climático se generan principalmente por eventos climáticos repentinos y también por procesos de desarrollo lento, tales como las sequías y otros procesos que hacen que las personas se vean obligadas a desplazarse de sus lugares de residencia. Y esos desplazamientos pueden llegar a ser internos o transfronterizos. El problema que se analiza en esta investigación es con relación a los desplazamientos transfronterizos. Y esos efectos van a haber aumentado su riesgo conforme van pasando los años y van aumentando las emisiones del cambio climático cada vez que nos acercamos a un escenario de mayor emergencia climática en donde no se mitigan los efectos de este fenómeno. Partiendo de este problema, desde los 80 se empezó a impulsar el reconocimiento de estas personas como refugiados climáticos, y se generaron dos grupos, dada la ausencia de referencia explícita en los instrumentos internacionales de refugio internacional, de manera que se puede dividir en el grupo que impulsa el reconocimiento de los refugiados climáticos y el grupo que impulsa el reconocimiento de estas personas únicamente como migrantes climáticos, de manera que se busca que los estados realicen otras acciones para brindar protección a estas personas, pero no reconocerles el estatus de refugiados. Así, por ejemplo, se enfatiza que en la definición de refugiado que existe en la Convención de Ginebra sobre el Estatuto de Refugiados, señala que este estatuto se aplicará a toda persona que, debido a fundados temores de ser perseguida por motivos de raza, religión, nacionalidad o pertenencia a determinado grupo social u opiniones políticas, y además no quiera acogerse a la protección de tal país, careciendo de nacionalidad y hallándose a consecuencia de tales acontecimientos fuera del país donde antes tuviera su residencia habitual, no pueda, o a causa de dichos temores no quiera regresar a él. De este principio parte el principio fundamental de no devolución. Así, por ejemplo, para ir cerrando, existen avances recientes de pronunciamientos de organismos internacionales. Por ejemplo, en 2020, el Comité de Derechos Humanos de Naciones Unidas, en el caso Teitiota versus Nueva Zelanda, señaló que, debido a los efectos del cambio climático, los estados receptores pueden exponer a las personas a la violación de sus derechos, que se enmarcan en los artículos 6 o 7 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, que son el derecho a la vida y el derecho a la integridad, haciendo que entren en juego las obligaciones de no devolución de los estados de origen, y que
condiciones de vida en tal país pueden volverse incompatibles con el derecho a la vida digna antes de que el riesgo se materialice. Recientemente, la Corte Internacional de Justicia, en su opinión consultiva, emitida en el presente año, citando esta resolución del Comité de Derechos Humanos, señaló que las condiciones derivadas del cambio climático que pueden poner en peligro la vida de las personas pueden llevarlas a buscar refugio en otro país o impedirles regresar al suyo, por lo que los estados tienen las obligaciones, en virtud del principio de no devolución, cuando existen motivos fundados para creer que existe un riesgo real de daño irreparable a la vida en violación del artículo 6 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, si las personas son devueltas a su país de origen. Y finalmente, la Corte Interamericana, en la opinión consultiva sobre emergencia climática, también emitida en este año, señaló que los estados están obligados de establecer mecanismos efectivos para garantizar la protección humanitaria de estas personas a través del establecimiento de categorías migratorias adecuadas como las visas humanitarias, la autorización de permanencias temporales y o la protección bajo el estatus de refugiados u otros similares que les puedan brindar protección contra la devolución, con lo cual se fortalece esta corriente en favor de buscar la justicia climática de las personas desplazadas, a las cuales se les podría brindar la protección bajo los estatutos de refugiados internacionales para la tutela de sus derechos humanos. Ahora, para finalizar, algunos desafíos que pueden existir en la investigación, o por ejemplo los identificados en esta investigación concretamente, son que la producción académica sobre el refugio internacional no se realiza por parte de académicos experimentados como sucede en derechos humanos, que muchos académicos son de personas que trabajan en tribunales internacionales. Por otra parte, el refugio internacional es ejercido principalmente por órganos nacionales, de manera que la academia no es producida o hay mayor limitación en la producción de academia por parte de personas que hayan trabajado propiamente en el refugio internacional. También la mayor parte de la bibliografía se encuentra en inglés y la limitación de realizar entrevistas y cuestionarios, ya sea a personas expertas o a personas afectadas, en este caso en Costa Rica. Ya serían algunas referencias. Muchas gracias. Gracias, Reyman, excelente. Vean que él nos presenta la relevancia entonces de que cuando hacemos investigación, cuando hacemos derecho, tenemos que continuar pensando o sosteniendo que el derecho es histórico, pero al mismo tiempo es un derecho que es dinámico, que es reflexivo y que tiene que ser dialógico. ¿Qué quiere decir eso? Van cambiando los hechos, la ciencia nos da la evidencia de esos cambios y el derecho entonces tiene que replantearse cuáles son sus objetivos, y vean que ahí, como orden imaginario, el derecho tiene que hacer algo, concretamente lo que nos expone Reyman, que es construir una nueva idea de refugio. La idea de refugio ya existía, lo que hago es incorporarle una variable distinta. Algo que también que resaltar en la exposición de Reyman es que cuando yo opino en el derecho, nosotros somos actores de una ciencia de la argumentación que tiene que estar fundamentada. Cada observación que hacía Reyman tenía su debido fundamento. No era una precomprensión subjetiva, era una precomprensión objetiva, ¿verdad? Fundamentada en bases epistemológicas que él estudió, de acuerdo a los antecedentes que él observó, y además coloca cuáles son los desafíos de la investigación. Toda investigación es un proceso que requiere, ¿verdad?, de un continuo trabajo. La investigación que Reyman o los compañeros del GPD se van a culminar cuando salgan de grado puede ser objeto de varias etapas posteriores. De manera que yo les digo y les repito, en la facultad, la verdad, ustedes sus 5 años de facultad son un proceso de continua investigación. Es cómo yo voy a relacionar métodos con razonamiento que van muy de la mano, cómo los ligo a los conceptos de introducción al derecho, cómo hago después para aprovechar esos conceptos en constitucional, que son 4,
porque si yo voy viendo cada curso como una cajita separada, ¿sí? Y no logro hacer la relación entre todos ellos, probablemente cuando ya vaya a ejercer la profesión, en lugar de decir que soy abogado, voy a decir soy penalista o soy tributarista. Entonces para eso solo hubiera llevado los cursos de tributario, ¿verdad? O de penal, ¿sí? Entonces en ese sentido yo creo que hay que también tener en cuenta que las etapas que ellos presentan, en realidad ellos ya desarrollaron todas las etapas en sus procesos de investigación, ya hicieron sus proyectos, están desarrollando la tesis. Para efectos pedagógicos lo que hicimos fue que cada uno presentó la justificación o el marco teórico o el problema, pero ya todos ellos cumplieron esas etapas. Y dejan que de alguna otra manera, como las investigaciones son en materia de derechos humanos, internacional, ambiental, hay un diálogo entre todas las investigaciones. Bien, entonces muchísimas gracias, espero que haya sido de provecho y les pido que le den un fuerte aplauso a estos muchachos.